Vamos a continuar con esta serie de Primera de Corintios y el título para hoy es El Evangelio y el Dinero. Cuando nosotros somos salvos, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, cuando nosotros nos hemos arrepentido y llegamos a la salvación, decimos que nos hemos rendido al señorío de Cristo. Y yo pregunto, ¿eso es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Qué hay de nuestras familias? ¿Qué hay de nuestras actividades? ¿Qué hay de nuestro dinero? También todo ello lo hemos rendido al señorío de Cristo. Él es el que maneja, Él es el que gobierna. Y les decía hace un momento de que lo del dinero es un tema bastante delicado. ¿Por qué es un tema delicado? Porque cuando se habla de dinero, normalmente las personas como que, ya va a hablar de dinero y seguro nos quiere sacar algo. El asunto es de que ha habido demasiados, o hay incluso el día de hoy, hay demasiados charlatanes que han usado a las personas, se han aprovechado de los débiles, de los enfermos, de los que están pasando situaciones difíciles. ¿Para qué? Para obtener el dinero de ellos para su propio bolsillo. Prometiendo curación, prometiendo liberación, prometiendo prosperidad, prometiendo tantas cosas. Y el único que ha prosperado es ese charlatán. El único que ha salido beneficiado es el que les promete. No fue Dios el que prometió. Y entonces, ¿qué pasa? Debido que hay ese tipo de, que se dicen pastores, no son otra cosa que charlatanes disfrazados, pero es para sacar el dinero. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? El enemigo de las almas ha mentido a los incrédulos diciendo, no vayas a la iglesia porque en la iglesia solamente buscan tu dinero. Y entonces muchos ya no quieren ir a las iglesias. Incluso hay gente que está en las iglesias, en iglesias de este tipo, ya no quieren saber nada con Dios porque los buscan únicamente para obtener su dinero. Es lo que ha metido Satanás en las ideas, en los pensamientos. Entonces, para muchos, el dinero dentro de la iglesia se ha convertido en un tema tabú, en el cual no se debe tocar, no es posible, ¿no? Entonces, el problema con esto, ¿sabe cuál es? El problema es que si nosotros nos callamos, tendríamos que ir a la Biblia y veríamos que Jesús habló a menudo y enseñó mucho sobre dar y dar dinero. Y el dinero tiene, por tanto, el poder en el mundo de hoy y en la vida de las personas. Y es esencial que lidiemos con esta pregunta. ¿Mi dinero está realmente bajo el señorío de Cristo? ¿O no? Y si no es, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, Mateo 6:19, antes de ir a Corintios, quiero leer rápidamente estos pasajes. Mateo 6:19 al 21, Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y las plagas destruyen y donde los ladrones entran y roban, pero acumulen para sí tesoros en el cielo donde la polilla y las plagas no destruyen y donde los ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Está claro lo que Jesús está enseñando. 3 versículos más tarde, ahí más adelantito, vuelve aún más directo. Dice Mateo 6:24, dice, nadie es excluyente, puede servir a 2 señores o a 2 maestros. O odiará a uno y amarás al otro, o le dedicarás a la uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. 2 cosas no pueden tener el señorío en tu vida. Y alguien dirá, pero yo no tengo tanto dinero. No se trata de la cantidad, se trata de quién domina tu corazón. Porque tú puedes tener poco dinero y ser avariento. Hay gente que tiene mucho dinero y no es avariento. Y alguien dirá, es que tiene, por eso no es avariento. No, el corazón del hombre es indistinto del monto de dinero, de cuánto tenga en la chequera o en la cuenta de banco. 2 prioridades entonces no pueden guiar la razón por la que tú vives al mismo tiempo. Cada uno de nosotros elegirá
Si usted es un seguidor de Cristo, trabaja para su gloria y todo lo que haga y todo lo que dé y todo lo que obtenga servirá para el avance del reino de Dios. Y esa es su primera prioridad. Y eso va a ser siempre lo primero que busca. Y cuando lo hagamos, Dios promete cuidarnos como sus hijos. Y habiendo dicho esta breve introducción, ya quiero trasladarme a 1 Corintios para no dilatar más el tiempo. En el capítulo 9, versículo 1. Ya habíamos visto de qué estaba hablando en el capítulo 8 sobre la verdadera libertad. Y ahora dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sin duda, creo que nosotros cuando lo leemos podemos notar un tono bastante apasionado en este pasaje. De hecho, hasta parecería ser un poco incómodo leerlo. Es como que tú entras allá a un salón en la que se están llevando a cabo una acalorada discusión y yo preferiría mirar de lejitos para no ser incluido como parte de este intercambio de ideas, opiniones que está pasando ahí. En el capítulo anterior, ya les decía, Pablo corrige a sus hijos espirituales de la iglesia de Corinto. Este problema particular tiene que ver con la libertad del cristiano. Y él les dice, no abusen de su libertad. Tú tienes libertad en Cristo, pero no abuses. ¿Por qué? Porque cuando tú abusas de tu libertad, terminarás destruyendo a tus hermanos. Y él cierra el capítulo 8 con una declaración, dice, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca, fíjese eso, es tremendo Pablo, nunca comeré carne, no sea que haga tropezar a mi hermano. O sea, si eso le va a hacer tropezar, nunca voy a comer carne. Y entonces esta frase puede que haya sido el detonante. ¿Para qué? Para que en su mente las acusaciones que están haciendo el resto contra él. Los creyentes de Corinto, ellos piensan que ya han crecido espiritualmente lo suficiente. Ellos ya no necesitan de ese tutor, de ese padre espiritual. Y entonces, ¿cómo es posible que Pablo se cree gran cosa, que nos está comenzando a criticar esa libertad que tenemos? Y nos está tratando como si fuéramos niños espirituales cuando ya hemos crecido. Y es evidente que para ellos, ¿no? Ya, Pablo, no estás con ese mover espiritual que hay acá. Recuerden que la iglesia de Corinto tenía todos los dones del Espíritu. Y entonces ellos se creían en la divina, ¿no? Comedia. Y estaban en lo máximo, ellos estaban encumbrados. Eran la mejor iglesia según su punto de vista. Y entonces ellos decían, Pablo, tú nos enseñaste, pero ahora ya hemos crecido y estamos ahí al mismo nivel. ¿Quién te está dando el derecho de decirnos a nosotros, los que tenemos todos los dones, lo que tenemos que hacer? Además de eso, Pablo, ¿sabes qué? Tú no eres uno de los apóstoles originales. ¿Sabes qué? Ninguno te designó para ser apóstol. ¿Usted se imagina que comiencen sus hijos espirituales ya a rebelarse? Y entonces lo más probable, hermanos, es que tenga una carta de los Corintios frente a él con algunos comentarios pues desagradables, cuestionando esas credenciales apostólicas. Recordemos que Pablo desarrolla esta carta en respuesta a varias preguntas que le habían hecho. Y es la razón por la que él comienza, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Es decir, ustedes son el resultado de que Dios me ha usado con ustedes. Así que ¿saben qué? Si ustedes dicen eso, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa y así aclaramos esto. ¿Crees que no soy un apóstol? Bueno, Pedro, Juan y los demás vieron a Jesús. Yo también. Como Pablo, él ahí en Gálatas 1, 11 y 12, cuando se le cuestionó sus credenciales, él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación
de Jesucristo. Evidentemente, hermanos, este era un problema importante. Cuando los 11 apóstoles originales eligieron el reemplazo para Judas, su criterio fue de que el que le iba a reemplazar tuvo que haber visto de manera personal, cara a cara, a Jesús. Y entonces aquí viene Pablo, que se proclama apóstol y sin embargo no conoció a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Tal vez es un predicador, pero ¿será que tiene la misma autoridad que los apóstoles? Los corintios, no, sin duda, ellos aceptaron la autoridad de Pablo durante los primeros años cuando recién empezaban, cuando Pablo recién llegó. Pero ahora, especialmente a la luz de los hechos que se estaban manifestando, ellos están reevaluando, ¿será que Pablo es apóstol? Y esa es la razón por la que Pablo dice lo que dice. Le molesta a Pablo esta situación. ¿No eres acaso tú mano de obra en el Señor? Es decir, si tú eres ahora salvo es porque yo te prediqué el evangelio. Y ese es un testimonio grande de que yo soy apóstol, de que yo fui enviado por el Señor. Es lo que está diciendo más o menos Pablo. Versículo 2, ahí mismo dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mire, ahí está. Es decir, ustedes son la verdadera evidencia de mi llamado. Es lo que está diciendo Pablo. El Señor le había encargado al apóstol Pablo específicamente llevar el evangelio a los gentiles. Y la iglesia de Corinto debe pues ser la exhibición número 1 como muestra de ese llamado que Pablo había tenido. De hecho, mientras él estaba en Corinto, recibió una visión del Señor que permaneciese en la ciudad. ¿Por qué? El Señor le dice ahí en Hechos 18, porque tengo muchos en esta ciudad que son mi pueblo. Ustedes recordarán ese pasaje. Y Pablo continúa, el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es decir, algunos en la iglesia estaban actuando como si fueran los jueces, como si ellos fueran lo máximo, la máxima autoridad. Aquí dice Pablo, aquí está mi defensa. Versículo 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Es decir, ¿no tenemos derecho de tener una esposa que sea cristiana? Eso es lo que quiere decir. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo sabe claramente que él no está llevando pues su ministerio como los otros apóstoles. Muchos están casados y están viajando con sus esposas, y él se ha mantenido sin casarse. Y complementa su ministerio con la labor de fabricante de tiendas. Eso es lo que a él se dedicaba, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué él decidió trabajar? Bueno, él no quiso de alguna manera aceptar la benevolencia de los congregantes y utilizaba esos ingresos para poder sostenerse. Y su razonamiento ahí en el versículo 12 dice, ¿para qué? Para evitar poner obstáculos en la recepción del evangelio. Es decir, para que la gente no crea que yo simplemente voy a predicarles porque necesito lana. Porque yo estoy esperando que me den dinero. Entonces, con esa finalidad se dedicó a trabajar. No tenía esposa que mantener, no tenía hijos, no lo menciona por lo menos, no. Entonces él dice, yo voy a dar, no quiero ser una carga. Y entonces podrán decir sus críticos, si Pablo es verdadero apóstol, ¿qué hace haciendo o construyendo tiendas de campaña? ¿Acaso no debería él dedicarse únicamente al evangelio? ¿Acaso un fabricante de tiendas, un simple comerciante podría tener autoridad sobre la iglesia? Entonces comienza el cuestionamiento. Entonces Pablo responde con ese mismo conjunto de preguntas y en primer lugar él dice, demuestra
qué sacrificios Él ha hecho. Y en segundo lugar, Él establece la razón por la cual Él está haciendo ese sacrificio. ¿Cuál? El de poder trabajar y de ese dinero Él vivir. Para que ninguno de la gente de la iglesia pueda decir, es que yo le di. Y las siguientes 3 preguntas dejan claro que Él conoce sus derechos para reclamar el apoyo de la iglesia en Corinto. Y en primer lugar, Él apela a la experiencia común. Mire, versículo 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, cuando uno se va de soldado, yo por lo menos fui al ejército y tengo la experiencia. Yo no voy y yo tengo que llevar mi dinero para yo comprar mi rancho, así le decíamos, la comida, desayuno, almuerzo, comida. No. Si yo me voy al ejército, el ejército no es mío, el ejército es del Estado. Y el Estado es el que solventa la ropa, el alimento, el lugar donde uno va a estar, etcétera. Por eso dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, va el soldado y encima tiene que gastar para mantenerse, es lo que está diciendo. ¿No? Entonces, y con las 3 preguntas dice lo mismo. El punto es simple. Lo que está diciendo en otras palabras Pablo es que cada trabajador merece su pago que vaya de acuerdo con el trabajo que está realizando. Eso es lo que dice Pablo. Y debido a que Pablo es un predicador que cree en la Biblia, pues ¿qué hace? Apela a la Biblia, apela a las Escrituras. Versículo 8, sigámosle ahí. Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Así, sin duda, hermanos, a Dios le importan los bueyes, al igual que los gorriones. No hay una sola ave que no le importe y tiene alimento, porque Dios le provee. El punto de Pablo es que tenemos que aplicar este principio ¿a quiénes? A los seres humanos. Los bueyes no fueron amordazados para que no pudieran comer parte del grano que se estaba cosechando de su trabajo. De la misma manera, aquellos que están trabajando en una cosecha espiritual deberían recibir también los medios para poder mantenerse a sí mismo. ¿De parte de quiénes? De los mismos, ¿no? De donde está trabajando. Hace muchos años, yo recuerdo, visité una parte de la sierra donde nadie quería ir prácticamente. Yo era un chiquillo, entonces me invitaron y dije, pues vamos. Y fui allá y prediqué y una de las cosas que me dijeron, por ejemplo, que había un pastor que iba a ese rancho donde ellos se reunían y cada vez que iba una vez al mes y cada vez que iba, él quería recibir el diezmo de todo el mundo, de todo el mes, encima de eso, las primicias de todos. Es decir, se venía con un camión lleno de todas las cosas. ¿Él merecía tener eso? No, porque él no los estaba pastoreando. Él iba simplemente, ¿qué cosa era? ¿Era un pastor? No, era un charlatán. ¿Se dan cuenta? De eso se está hablando acá la Biblia. Es decir, esto no es de ahorita. Muchos, en nombre del Evangelio, ¿verdad? Comienzan a hacer sus iglesias con el único propósito de ¿qué? De poder obtener prebendas. De la misma manera, aquellos que trabajan para la cosecha espiritual, pues de los mismos congregantes deberían recibir lo necesario para poder mantenerse a sí mismos y su familia. Es lo que está dando a entender el apóstol Pablo. Por tanto, versículo 11, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Mire, es gran cosa, o sea, está poniendo un paralelo, ¿no? Una comparación, está poniendo la balanza, ¿no? Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, está sembrando lo espiritual y lo material. ¿Cuál es más? ¿No? Si otros participan de este derecho sobre vosotros,
¿cuánto más nosotros? Esta última oración que leemos, si usted se da cuenta, es como un reclamo de parte del apóstol Pablo sobre la gente de Corinto. Pero también, nos da una luz. ¿Por qué? Porque se ve de que la iglesia de Corinto está apoyando a otros que no han hecho casi nada por ellos. Quizás algunos de los mismos que están criticando a Pablo. Y él, que era un verdadero apóstol, imagínense, estaba como quedando desfasado. Pablo es su padre espiritual. Él los llevó, les mostró el evangelio y a través del evangelio fueron salvos. Pero ellos no habían entendido eso. Aún así, su exposición, quiero que sepan, no es un intento para lograr el apoyo de ellos de ninguna manera. Miren el mismo versículo 12, dice: sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho. Es decir, yo tengo el derecho de que ustedes puedan darme para poder yo vivir. Pero no hemos hecho uso de este derecho. Pero soportamos, aquí está, mire, cualquier cosa en lugar de poner un obstáculo en el camino del evangelio de Cristo. Lo soportamos porque no queremos que tú te llenes la boca y vas a decir: ah, seguro quieren mi dinero. No, por eso trabajo, para que no sea un obstáculo de que digas: ah, tengo que ir para darle a Pablo. No, es lo que está diciendo aquí. La razón de Pablo para rechazar su derecho, ¿qué cosa era? Era que el evangelio siga penetrando, que el evangelio siga llegando a esa comunidad, a esos hermanos o a esos visitantes. El dinero y el apoyo en especie muchas veces podrían representar obstáculos. En una oportunidad ya les conté, un familiar de mi esposa dijo: es que yo ya no quiero ir a la iglesia, pero no acá, sino es de otra iglesia, ¿no? Dijo. Y mi esposa le preguntó: ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que yo no tengo dinero. Si voy a la iglesia me tengo que ir preparada para 5 ofrendas. Imagínense ustedes, si usted se da cuenta, ellos, esa iglesia por lo menos puedo decir, de que estaba poniendo un obstáculo. ¿Se dan cuenta de eso? Está hablando Pablo. O sea, yo no quiero que el dinero sea un obstáculo para que lleguen. Ahora, es verdad que los pastores, ministros, a menudo son acusados de estar en el evangelio, en el ministerio, por dinero. Es una percepción tal vez no justa, pero a la vez real, no en todos. En otro número, ¿no? En un número considerable. Entonces Pablo lo que quería era evitar justamente este cargo. Quería evitar que dijeran: ah, Pablo está ahí porque va a ganar mucha lana. Otro obstáculo de recibir apoyo, ¿sabe cuál es? Que da la impresión que los conversos están pagando el favor de Dios. Es decir, Dios te salvó, entonces tú tienes que pagarle porque te ha salvado. Entonces eso se convierte en un obstáculo. ¿Sí capta la idea? ¿No? Entonces muchas personas dan a las iglesias, dan a los ministerios, pensando que están haciendo buenas obras y esto están como acumulando puntos para con Dios. No es cierto. No es cierto. Alguien de repente puede dar en su ofrenda, vamos a poner un ejemplo, puede dar en su ofrenda 5 pesitos. Y otro de repente da en su ofrenda 1000 pesos. Dios no lo va a ver diferente al uno del otro, porque cada uno va de acuerdo a cómo ha sido prosperado, como dice la Biblia. Eso es la manera. No hay un mínimo, es como he sido prosperado, ¿no? Ahora, por otro lado, puede haber otro peligro. ¿Sabe cuál es? Que aquellos que tienen dinero puedan dar mucho y entonces comienzan a enorgullecerse, comienzan a acreditarse a sí mismos con la bendición del ministerio. ¿Por qué? Porque yo soy muy dadivoso. ¿Se dan cuenta ustedes? Y otros que dan, ¿sabe qué pasa? Otros que dan, que apoyan financieramente en la iglesia, comienzan a creer que por el hecho de dar, ya tienen autoridad de opinar cómo debe guiarse la iglesia.
Es que la iglesia, que yo soy acá el que está sosteniendo la obra del Señor. Y yo pienso que las cosas se tienen que hacer así, así. Es decir, que el ministro, que el pastor está obligado con aquellos que dan. Bueno, menos mal que yo no sé ni quién da o quién no da. Entonces yo no tengo obligación con nadie. Porque van y ahí hay un departamento que se encarga de las finanzas. Entonces yo no sé nada de eso. Pero eso existe. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo cuando estábamos en el otro local, alguien dijo, yo me voy también. Y la iglesia se va a venir para abajo porque no van a tener mis diezmos. ¿Así? Muy desafiante. Y la iglesia no se vino para abajo, la iglesia se continuó. Porque la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Cristo. Pero te dan cuenta, puede ser un obstáculo, ¿no? Que alguien comience a dar y esto, aquello, y se crea dueño. Pensando en Abraham, hay una historia de cómo rescató a su sobrino Lot. Ustedes recordarán de aquellos asaltantes que también habían robado personas y posesiones del rey de Sodoma. Y cuando él regresa, el rey le ofrece a Abraham, le dice, en recompensa porque él había rescatado, ¿no? Lo que había pasado, todo lo que había perdido lo rescata. Entonces dice, toma bienes para ti, le dice el rey. Y Abraham dice, se negó diciendo, no sea que digan, yo enriquecí a Abraham. ¿Sí se acuerdan ese pasaje? ¿No? Es decir, quien da mucho tiene la tentación de volverse resentido u orgulloso, pensando que fue su acción lo que hizo que la otra persona tuviera éxito. ¿Van entendiendo esa parte? ¿Ve? O sea, tenemos que ser como equilibrados. Si Dios me ha bendecido más, voy a dar más, pero es porque Dios me dio primero, no porque conmigo lo que yo doy, eso va a hacer que funcione la iglesia. No es cierto. Y Pablo continúa desarrollando su argumento de por qué los ministros del evangelio merecen su apoyo. Versículo 13, por favor. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Fíjense ustedes, ordenó el Señor. O sea, eso no es humano, no es que se le antojó aquí a los líderes. No, ahí está. Usted se da cuenta, nuevamente se está refiriendo a las escrituras que enseñan que los sacerdotes y los siervos del templo deben recibir una porción de las ofrendas de alimentos. Y ese es un medio por el cual ellos podían vivir. Y es el mismo principio, dice, se aplica a los ministros del evangelio. Aquí hay lecciones y principios que bien haríamos nosotros en aprender. Primero, el conflicto entre la iglesia de Corinto y Pablo ilustra esa naturaleza sensible al dar y manejar el dinero para el ministerio evangélico. No, yo no doy. Fíjese, cuando estábamos en Estados Unidos, estábamos en una iglesia considerablemente grande y mucha gente, no mucho, pero un buen número, no le eran la mayoría, pero había un buen número de hermanos que eran de Centroamérica principalmente. ¿Y sabe qué ellos decían? Ellos decían, yo no doy mi ofrenda acá porque no necesitan, voy a mandar mi dinero para allá a mi país. Y no daban. Y no daban. Entonces, ¿qué es lo que parece? ¿Qué es lo que vemos? Hay mucha sensibilidad en querer dar. Es que ya tienen demasiado. Es que esto, es que aquello. Y es que me vaya a hacer falta. Cuando uno da realmente para Dios, nunca va a hacer falta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es decir, dar se complica fácilmente. ¿Por qué? Porque el dinero tiene poder. Por eso se complica. Dice 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿Se dan cuenta? Cuando se ama al dinero es raíz de
tiene poder. Destruye a quienes lo dan, a quienes lo manejan y a quienes lo reciben. Puede manchar cómo se percibe el ministerio y los ministros independientemente de su integridad. Recuerdo cuando hace un poco más de 2 años, mi esposa y yo sacamos nuestro cochecito, que todavía hasta ahora lo seguimos pagando. Y comenzaron los comentarios, ¿no? Mire, ya sacó coche nuevo. No era nuevo tampoco, ¿no? Bueno, ustedes ya los conocen, no era nuevo. Y ya por ahí comenzaron los comentarios, ¿no? ¿Quién como usted que tiene dinero? Y comenzaron a lanzar las indirectas, ¿no? Y comenzaron, le deben pagar bien en la iglesia. Y que no sé qué, y esto y aquello. Y hasta ahorita lo seguimos pagando. Y mi esposa trabaja a mediodía para poder nosotros complementar. Pero fíjense esto, ¿se dan cuenta cómo el dinero hace que se vengan las malas ideas? Sí, por eso Pablo quiere ser bien claro aquí. El dinero tienta fácilmente, saca el resentimiento, los celos y causa malos entendidos. Despierta el orgullo, despierta la sospecha de motivos diversos. Pero también crea oportunidades para comenzar a argumentar y la competencia de cómo debería usarse. Es que la iglesia debería usarse para esto, para aquello, para lo otro. No saben algunos cómo se está usando. ¿Cómo se paga toda la luz? Tenemos un enorme edificio. ¿Cómo se paga todo esto? Estamos ubicados en una zona comercial. O sea, muchos no se ponen a pensar todo ello, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a veces no se entiende. Entonces, seguro pasa esto. Y comienzan, ¿no? Y muchas veces, ¿sabe qué pasa? Seduce a los miembros a confiar en sí mismo cuando hay mucho y sacude su fe cuando hay poco. ¿Sí entendió eso? Induce a los miembros a confiar en sí mismo cuando hay mucho, cuando tienes mucho dinero, pero cuando tienes poco tu fe se ve sacudida. Ya no crees en el Dios de provisión. Se te olvida quién es Jehová Jiret. Y como lo demostró la situación de Pablo, incluso podría ser motivo de división. Es importante, hermanos, entonces entender esta lección, este hecho básico. A menudo actuamos ingenuamente sobre el dinero. ¿Cuál es el problema con mi deseo de darle a Juan Pérez? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que quiero con mi dinero? ¿Ahora ya entendió por qué no puede hacerlo? Porque tiene que separar primero para darle a quien le ha provisto, a quien le ha dado las fuerzas, a quien lo ha bendecido. Hay que comprender, hermanos, esta dinámica sutil cuando se trata de asuntos de dinero. Tienes que estar a la expectativa para que tu corazón no te gane y seas prudente en el manejo de la misma forma como se habla. Es decir, podemos decir, maneja con mucho cuidado el dinero que Dios te provee. ¿Es una lección importante o no? Evidentemente que sí. En segundo lugar, esta situación muestra que al dar regularmente, ¿no? Hay un principio, si bien es cierto, muchos dicen, no, es que ya no se debe dar diezmo porque eso era, no, etcétera. Y muchos ya he explicado. Es cierto que en el Nuevo Testamento no hay un versículo, no hay versículos, pasajes que apoyen el hecho de dar un diezmo. Sin embargo, hay un principio. ¿Cuál es? ¿Para qué daban los diezmos? Para poder alimentar a los que servían en el templo, ¿cierto? Hay un principio. No somos de cabeza cerrada, creo que es fácil de entender. Aunque ahora en el Nuevo Testamento no hay que dar el diezmo, pero es un principio, ¿verdad? Que lo hacemos. Tomamos una porción del pago que recibimos por todo lo que obtenemos, ¿no? Es un principio de dar como hemos sido
prosperado. Tomamos un principio, el 10% que se consideraba. Es más, el diezmo del Antiguo Testamento no era 10%, les expliqué, era 33%, ¿no? Entonces, y ahora a veces con 10%, y alguien una vez preguntó, ¿es antes de impuestos o después de impuestos? O sea, el hombre siempre trata de que de quitarle, ¿no? De darle lo menos posible. Ese es ya asunto de corazón realmente. Algunos quieren dar hasta los centavos. No, yo tengo que dar mis diezmos. Mi diezmo es 1581.72. Voy a dar los 72. Voy a buscar de dónde. Le están buscando, o sea, eso ¿qué demuestra? Fíjese, aunque trate de ser exacto, ¿qué demuestra? Mi corazón. Demuestra eso, lo que yo tengo. Lo que tenemos que hacer entonces es tomar esa porción de lo que yo recibo y ofrecerlo de manera consistente. No dependa, hermano, de un buen argumento de venta. Es decir, que yo le esté vendiendo, porque eso no lo va a ver nunca. Que yo le esté, que tiene que dar su diezmo para que sea próspero. No, nunca lo va a ver, nunca lo he hecho. Es decir, no dependa de que alguien le esté argumentando, le esté vendiendo el diezmo. No, de según sus posibilidades. De según sus posibilidades. Si bien es cierto, nosotros establecemos 10% de acuerdo a un porcentaje de lo que establece el diezmo, eso no es una ley, pero es un buen objetivo. Sí, comprendemos esa parte, ¿verdad? Entonces, el dar ofrendas permanentes, regulares, de acuerdo a como nosotros hemos prosperado, ¿sabe qué va a hacer en nuestro corazón? Va a obtener algo bueno. ¿Sabe qué cosa? Va a frenar el orgullo. Va a reducir en nosotros la idea errónea de que voy a ganar favores especiales de parte de Dios. Cuando usted no obtenga nada de parte de Dios, pero usted, digo, de repente una situación y no, igual yo tengo que dar mi ofrenda. De acuerdo a cómo Dios me ha bendecido en el aspecto financiero. Pero además, ¿sabe qué? Va a impedir tener que hacer juicios sobre qué causa merece más apoyo. Es que yo doy, pero para esto. Yo voy a dar, pero si hacen aquello. Yo doy. No. El liderazgo siempre va a determinar, ¿verdad?, cómo se va a poder distribuir el dinero. ¿Qué es lo que se hace? En tercer lugar, y esto también es valioso, debemos de considerar, hermanos, el gran valor que tiene el Evangelio y lo que nosotros estamos dando más allá de lo que es dinero. Nada, hermanos, absolutamente nada le importaba más a Pablo que el Evangelio. No le importaba el dinero, usted lo puede ver, ¿no? Acabamos de leer, no le importaba. Este es un hombre que fue golpeado 3 veces con varas. Una vez fue apedrado, otra vez fue dejado por muerto, 3 veces naufragó. Tuvo una vez que pasó 24 horas a la deriva allá en el mar. Fue encarcelado muchas veces. ¿Ustedes recuerdan que Jesús recibió 39 latigazos? ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Antes de ir a la cruz, Pablo, ¿sabe cuánto? Recibió los 39 latigazos, pero multiplicado por 5, porque 5 veces fue castigado. ¿Por qué él pasó tal sacrificio? Bueno, déjame decirte, la cita está en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Fíjense ustedes, miren en todo esto, miren cómo Pablo se manifiesta. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Todos pecamos por ignorancia, porque creemos que vamos a la Guadalupana y pensamos que es lo máximo. Y cuando vamos a la Biblia, en la Biblia que sea, nos damos cuenta, ay, sí, la regué. Pero fue por ignorancia, ¿verdad? Vamos a San Juditas Tadeo, ¿no? Por ignorancia. ¿No? Hay todos los que sean, ¿no? Es por ignorancia. Es lo mismo que está diciendo acá. Por ignorancia en incredulidad. Y luego añade, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, esa es la razón por la que Cristo Jesús vino. ¿A salvar a quiénes? A los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y yo también digo, yo soy el primero. Porque somos pecadores. Pero por
esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú comprendes la gran misericordia que has recibido en el Evangelio, entonces nada es más precioso para ti. Absolutamente nada. Cuando tú lo entiendes, en ese momento en tu corazón se emociona y hay un amor y una gratitud extraordinaria por Dios. Y yo no tengo que ser un predicador elocuente para mover tu corazón, para poder traer tus diezmos y tus ofrendas a la casa del Señor. No tengo que convencerte para que tú traigas. Ustedes saben que nunca lo hago. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es suficiente para tu vida. Porque al ponerlo en una balanza, el Evangelio versus las posesiones, el Evangelio tiene el mayor peso que cualquier cosa terrenal. Porque lo que aquí tenemos es pasajero, pero el Evangelio que ha sido impartido en nuestras vidas es para vida eterna.